Una mujer de blanco. Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuelo paterno, aún así, mi tía abuela y yo siempre conversábamos sobre cuentos de terror y cosas paranormales, y en una de esas ocasiones me contó esto que le pasó a mi bisabuelo cuando era poco más joven. Mi bisabuelo vivía en la parte rural de una ciudad, un pueblito donde todos se conocían, tenían sus cultivos propios, animales, etc. Durante ese tiempo, como todo un mil oficios, aparte de cuidar su chacra, también comenzó a trabajar de barrendero por las noches. Todo el grupo eran conocidos del pueblo con los que siempre se reunía, así que salir a pasar un buen rato entre amigos era lo que más gustaba. Pero a todo esto los que tenían más tiempo le hicieron una advertencia: si ves a una mujer con ropa blanca, comienza a rezar y aléjate lo más rápido posible. Mi bisabuelo lo tomó como broma, pero como todo pueblo siempre había una que otra historia que tenía su trasfondo, y ya esta historia le hizo acordar que meses atrás un par de los chicos habían desaparecido por la supuesta culpa de esta mujer. Pero, ¿cómo? Fue entonces que una de esas noches mi bisabuelo se quedó poco más atrás que sus amigos y continuó barriendo hasta que sintió una especie de luz, a lo que volteó y ahí se encontró con la mujer. Según me dijo mi tía, la mujer se encontraba a unos metros y le hizo gestos a mi bisabuelo para que se acercara a ella. Él soltó su escoba y comenzó a rezar todas las que se sabía, tomó sus cosas, se volteó y se fue. Al día siguiente, ya temprano, junto a sus amigos, fueron donde mi bisabuelo había visto a la mujer y se dieron cuenta que donde ella estaba parada era donde se encontraba el río. Si mi bisabuelo se hubiera acercado tan solo un poco, el río se lo hubiera llevado y nadie se hubiera dado cuenta, ya que en la noche el río se vuelve más violento y suena muy fuerte, pero cuando esa mujer aparecía era como si no escucharas nada más, una especie de hipnotismo. Más tarde le contaron a mi bisabuelo que los cuerpos de los muchachos que habían desaparecido los encontraron río abajo. Pero nadie era tan tonto para lanzarse a un río violento con grandes rocas en medio de la noche. Mi mascota Wendigo está haciendo un muy buen trabajo protegiendo mi casa de los monstruos. Toda la historia es un poco complicada, así que aquí hay algo de contexto. Soy un chico que vive en un rancho en Oregón, es muy rural aquí. Mi vecino más cercano está a 1 milla de distancia. Para llegar a mi finca /diagonal rancho, hay que viajar por un sinuoso camino de tierra, y justo cuando crees que no hay nada, aparece mi finca, en un enorme claro de tierra al costado del camino. Heredé la finca de mi abuelo y me encargué de cuidar la propiedad. El área total de la propiedad es de 30 acres, y dado que está en el medio de la nada, todo el lugar era muy barato. Me gusta cazar, pescar y acampar, todo lo cual se puede hacer en la propiedad. Detrás de mi bosque, hay un espeso dosel de árboles, y por millas, los árboles son lo único que verás. También fui a cazar regularmente, y en uno de los viajes de caza, seguí viendo, esta cosa, tenía una forma humanoide, y parecía estar pálida. Una noche, incluso traté de dispararle, pero terminé fallando y asustando a la cosa. El pueblo más cercano está a un par de millas de distancia, y tiene una población de 6.000 personas. Nuestra área es bastante famosa por los críptidos, un buen número de criptozoólogos vienen aquí cada año. Un sábado por la tarde, estaba conduciendo por el camino de tierra, cuando vi lo que pensé que era un animal atropellado al costado del camino. Al detenerme, salí de mi camioneta. Lo que pensé que era un animal atropellado, en realidad era un alce bebé. Era del tamaño de mi brazo, pero luego me di cuenta de que algo andaba muy mal con el alce bebé. Casi no tenía pelo y su piel era pálida, pero como si eso no fuera lo suficientemente desconcertante, los dientes del alce parecían afilados como dagas. No sé qué me obligó a hacerlo, pero en ese momento decidí cuidar al alce bebé solitario, hasta que creciera por completo y pudiera vivir solo. Llevé al alce dormido a mi auto y conduje a casa, a mi acogedora casa con forma de cabaña. Hay un viejo granero al lado de mi casa. Eso es importante para más adelante. A lo largo de los años, el alce bebé, al que había llamado Milo, creció y creció, hasta el punto en que había alcanzado el tamaño de un venado de cola blanca normal. Por extraño que parezca, traté de alimentar a Milo con maíz y plantas, pero parecía que le gustaba el tocino y el bistec. Consideré esto bastante inusual, pero algunas especies de ciervos son omnívoros, ¿verdad? Y supuse que a Milo le gustaba más la carne de lo que comería un ciervo normal. Mantuve a Milo en el granero vacío al lado de mi casa, una vez que fue demasiado grande para tenerlo adentro.
Nunca se escapó ni intentó meterse en el bosque, siempre se quedó cerca de mi casa. Ahora, su cabeza parecía más esquelética que nunca, y tenía muchos puntos calvos, pero asumí que era alguna condición médica. Los ojos de Milo estaban hundidos y negros, y tenía garras en sus grandes manos. A pesar de su apariencia extremadamente antinatural, Milo era bastante amigable. Le gustaba que lo acariciaran en la cabeza, y a veces, intentaba entrar a mi casa. Un frío lunes por la noche, estaba sentado en mi sofá viendo la televisión, cuando escuché que algo golpeaba la ventana de mi sala de estar, la que está justo al lado de la puerta principal. A pesar de lo maldito cliché que suena, no me asusto fácilmente. Mido 6'5" y he estado en el ejército durante 6 años. Pero por alguna razón, ese tapping me asustó. Agarré mi escopeta de corredera y abrí las cortinas, inquieto. Fue entonces cuando escuché que algo golpeaba la pared a mi lado. Salí corriendo y no vi nada, algo aliviado y algo asustado, comencé a caminar de regreso a mi casa. Justo cuando estaba girando la perilla de mi puerta, algo me golpeó. Me envió volando a la tierra, y cuando miré hacia arriba, una criatura me estaba mirando, era humanoide, y tenía brazos largos y delgados que le llegaban hasta las rodillas. Medía unos 7 pies de altura, tenía ojos negros y una boca llena de dientes afilados. Me miró directamente a los ojos y chilló, y parecía que iba a arrancarme la cara de un mordisco, pero no pudo porque Milo vino corriendo hacia nosotros, y Milo tiró a la criatura al suelo. Ahora, tenga en cuenta que Milo estuvo parado sobre 2 piernas todo el tiempo. Sin embargo, corría muy rápido y cómodamente, y la parte superior de sus piernas ahora actuaban como brazos, y sus manos actuaban como enormes heraldos de la muerte, equipados con garras. De pie, Milo medía 9 pies de alto. Milo estaba ahora encima de la criatura, inmovilizándola y chillándole. Milo arañó la cara de la criatura, mordiéndola en el cuello mientras arañaba. La criatura de repente saltó hacia atrás, sangre negra goteando de las profundas marcas de arañazos en su pecho. La criatura se abalanzó sobre Milo, pero Milo clavó sus cuernos en la criatura en el aire. La criatura chilló y cayó muerta. Quería asegurarme de que la criatura estaba muerta, así que le disparé en la cara. Milo volvió a ponerse a 4 patas y trotó hacia mí. Lo acarició nerviosamente, y fue entonces cuando supe que Milo no era un alce. Él era otra cosa. Las anécdotas de mi abuelo. Cuando mi abuelo estaba recién casado, él trabajaba en un hotel muy reconocido de aquellos tiempos. El hotel era muy grande, sin embargo, las personas que llegaban a vivir experiencias paranormales casi siempre eran de un mismo lugar. La gente que se quedaba en esa habitación casi nunca duraban más de 2 días, ya que, los recepcionistas contaban que muchas veces recibían llamadas de la gente molesta que afirmaban que había un infante en su ventana que siempre les tocaba para que salieran a jugar. Sin embargo, las personas que se hospedaban ahí quizás no recordaban o querían encontrar una explicación sobre aquel suceso, ya que, era el 5º piso y las habitaciones no tenían balcones. La gente de limpieza que trabajaba ahí no quería pasar por ese pasillo, ya que de igual forma se afirmaba que el niño jugaba en medio del pasillo, además de que también podías escuchar su voz y su risa. Mi abuelo fue testigo de uno de aquellos sucesos, al caminar sobre ese pasillo y escuchar detrás de él la voz de un niño pequeño, pero al voltear nunca veía a nadie. Otra anécdota de ese hotel no la vivió mi abuelo, pero sí un amigo de él. El señor, le pondremos Miguel, era un guardia de los que están en una especie de caseta que permite el acceso de los empleados en el turno de la mañana. Un día cuando él llegó, se encontró con la nueva guardia, ella le sacó plática ya que, según él, la muchacha era muy platicadora. Entre esa plática salió una pregunta que se le hizo extraña a Miguel y la pregunta fue: ¿hasta qué hora puedo permitir la entrada de las empleadas de limpieza? Miguel preguntó que a qué se debía su pregunta. La muchacha comenzó a contar que la noche anterior llegó una señora de edad mayor y de inmediato la muchacha no la dejó pasar. La señora al ver eso, mostró su credencial para entrar, su nombre era María y posteriormente la dejó entrar, pero ya no la vio salir. Miguel al escuchar la anécdota, le pidió que le mostrara la libreta de llegadas y la credencial de la señora. Al ver la información, no pudo evitar ponerse serio para luego decir: esto no puede ser posible. Doña María falleció hace 2 días. La muchacha al pensar que era una broma, solo se rió incómoda y al ver la expresión de Miguel entendió todo. Ella solo se quedó callada y se fue.
Después de ese día ya no se presentó a trabajar. Ya no logro tener paz. Cuando era pequeño solía jugar demasiado en el campo, tomando en cuenta que hoy en día donde habito se ha urbanizado demasiado. Fue un día muy extraño. Recuerdo que mi padre llegó temprano a casa puesto que su jefe le dio el día libre. Mi madre hizo mi comida favorita, era una especie de día ideal. Salí a jugar con mi hermano y fuimos a un lugar que nos encantaba. Era un árbol muy grande, tanto como una casa de 3 pisos. Debajo de él nos pusimos a construir casas con piedras. Recuerdo que nos divertimos demasiado. Mi madre nos trajo agua puesto que hacía un poco de calor. Nosotros seguimos jugando y al cabo de un rato vi que el pasto se movía de forma inusual a comparación de cuando corre el aire. Mi hermano también lo notó. Nos detuvimos y logramos ver que algo se movía. Nos alejamos un poco y quedamos muy asombrados con lo que vimos. Aún el día de hoy no lo olvido. Era un ser con una apariencia muy rara. Era pequeño y parecía tener una especie de gorro. En pocas palabras parecía un duende. Mi hermano se asustó un poco y me dijo que nos fuéramos, pero yo no quería. Nos acercamos apenas un poco cuando escuché que esa criatura habló. Fue algo aún más raro puesto que parecía no tener boca, solo ojos y orejas. Solo puedo describirlo como si nos hubiera hablado por telepatía. Recuerdo escuchar que nos dijera que no era malo, que solo estaba paseando. Como niños pequeños no tomamos en cuenta qué era lo que pasaba. Mi hermano dijo, ¿y si se lo damos a papá? Puesto que por esa época mi padre tenía figuras de duendes a las que les ponía dulces. Yo sin pensarlo lo tomé y le dije que le iba a presentar a mi papá, pero no dijo nada, solo nos miraba. Lo puse en un vaso transparente y fuimos rápidamente con mis padres. Al llegar le dije a mi padre, mira lo que atrapé. Él sonrió y nos dijo, ¿qué es? Justo en ese momento lo noté, no había absolutamente nada en el vaso. Yo me quedé impactado, no lo creía. Luego de explicar lo que vimos, mi padre se dirigió hacia ese sitio, pero no halló nada. Solo nos dijo que no saliéramos. Recuerdo que al anochecer tuve pesadillas y toda la semana no pude dormir. Lo peor vino el fin de semana. En la tarde, cuando ya va oscureciendo, me puse a revisar mis juguetes y estando sentado en el piso vi una sombra muy grande a mi lado. No pude voltear, me paralicé. Por primera vez en mi vida sentí mi corazón latir tan fuerte que mi pecho temblaba. Lo peor vino cuando escuché una risa muy baja, casi como burlona, e inmediatamente escuché en mi oído derecho una voz como la de un hombre mayor que me dijo: «Te voy a matar». En ese momento quise gritar, pero no pude, fue una agonía terrible. Nuevamente escuché esa risa diabólica y, cerrando mis ojos, grité a todo pulmón clamando a mi madre. Ella vino enseguida y le conté llorando lo que pasó. Ella revisó toda la casa y no encontró nada, solo me consoló y me dijo que todo estaría bien. Estuve durmiendo en la cama junto a mis padres por 3 semanas y luego un mes en mi cuarto con la luz encendida. Desde ese día no dejan de pasar cosas raras. Lo más común es escuchar la voz de algún familiar llamándome, pero suena como cuando alguien te llama desde lejos. Yo solo volteo a todos lados, asustado, y yo me quedo muy consternado. Solo deseo vivir en paz, pero no lo logro. Siento que algo se ha aferrado a mí. Me arrepiento mucho de haber ido ese día. Existe un pequeño pueblo llamado Ravenswood. Es famoso por sus historias de terror y leyendas urbanas. Yo solía vivir allí, y siempre había oído hablar de una antigua casa embrujada en el bosque, pero siempre me causó miedo ir a ese lugar tan terrible. Una noche 2 amigos, mi novia y yo, nos dimos el valor de adentrarnos para investigar la casa y ver si había algo cierto en todas esas historias. Nos adentramos en el bosque, iluminando con nuestras linternas. Al acercarnos a la casa vimos que tenía 2 pisos. Al entrar vimos que todo estaba lleno de mucho polvo, en ruinas y desordenado, como si algún ser hubiera causado todo eso. Tuvimos el presentimiento de que había algo maligno allí y debíamos de descubrir qué era, por lo que nos separamos en 2 grupos. Mi novia y yo nos quedamos en el piso de abajo, mientras que mis otros 2 amigos iban arriba a explorar. Estábamos aterrorizados, nosotros 2, de noche, en una casa abandonada que era terrorífica. Cualquier cosa nos podría pasar y nadie lo llegaría a saber. Adentrándonos en el lugar, vimos cosas extrañas como muchos cuchillos, libros satánicos y una huille. Había una gran mancha roja en el piso, que no sabíamos si era sangre ya seca de tanto tiempo de estar ahí. Pero una cosa nos llamó mucho la atención: había una puerta escondida en la pared, como si alguien la ocultara para que nadie supiera lo que escondía. La puerta estaba cerrada por dentro. Hice fuerza para tirarla, pero estaba muy bien hecha y no podía abrirla. Me di por vencido, pero en eso mi novia encontró una caja la cual tenía una llave.
La encajamos en la cerradura y la puerta se abrió y lo que había ahí dentro nos aterró. Era un sótano que era muy grande. Mi novia y yo estábamos preparados para entrar, pero en ese mismo momento escuchamos un gran golpe en el piso de arriba. Corrimos para ver qué era y ver si nuestros amigos estaban bien, pero al subir no vimos rastro de ellos, ni siquiera huellas de polvo, como si nunca hubieran estado ahí. El lugar tenía un largo y oscuro pasillo, tenía 3 habitaciones y un baño. El baño estaba normal, pero en cada una de las habitaciones tenía 2 tipos diferentes de máquinas de tortura. No nos imaginábamos qué tipo de psicópata pudo haber vivido en esa casa. De esos cuartos hubo una cosa que fue la que más resaltó. Había una marca en el techo como de un pasadizo para un ático. Le apliqué fuerza y fácilmente se abrió. Fui a explorar mientras mi novia se quedaba abajo. Realmente no había nada extraño, pero una cosa me llamó la atención. Había una imagen mía de cuando yo era niño. Quedé impactado cuando la vi y me pregunté cómo pudo haber llegado ahí. Impactado bajé y cerré la entrada. Mi novia me preguntó por qué me veía tan asustado, pero no le dije nada y le dije que nos fuéramos de ese lugar. Saliendo de la habitación vi que en el piso habían marcas de un pie con 3 dedos por todo el pasillo, como si fuera de un ser inhumano. Se escuchaban pasos de personas, por lo que pensamos que podrían ser nuestros amigos. Entonces mi novia fue a ver en las habitaciones y yo en el baño. Entré al baño y no había nada, entonces fui a buscarla, pero había desaparecido, no se encontraba en ninguna habitación. De repente mi corazón comenzó a latir muy rápido y sentí que algo estaba detrás mío y podía sentir cómo respiraba encima de mí. En ese momento tan siquiera vi hacia atrás y salí huyendo de ese lugar. Llegando a la salida recordé que mi novia seguía allí, pero al voltear hacia atrás, la casa ya no estaba, como si todo hubiera sido una ilusión. Busqué mi auto y me fui a la estación de policía. Luego de ir y que ellos investigaran el caso, no encontraron a ningún rastro de la casa y de mis amigos. Días más tarde, encontraron en el bosque el cuerpo de un amigo junto al de mi novia, y sus rostros estaban irreconocibles. No quería imaginar la persona tan psicópata que llegó a hacer todo eso o si quien lo hizo era en realidad una persona. Creo que esa noche, nos encontramos con algo mucho más aterrador de lo que nunca hubiéramos imaginado.